Presidente, esta relación que hubo entre el acuerdo para poder designar autoridades y gobernar el tema de la Asamblea, ¿continúa, sigue o ya hay algún tipo de distanciamiento? Y esto quiero atarlo a la propuesta de la RC y que ya escuché otros grupos de pedirle a Noboa que se olvide de la consulta para viabilizar el tema de las leyes a través de la Asamblea y si han tenido algún acercamiento. Le pregunto por todo lo que ha pasado y porque en algún momento también Noboa haya dicho que Romo era correísta, ¿no? Tratando de enlodar el tema con ustedes. Bueno, era cierto, fue correísta, Claro, sí. después la mayor envenenada, es una mujer perversa, terrible, ¿no? Y yo no sé por qué ofendió a los Pokémon de la manera en que lo hizo, no entiendo. En todo caso, mire, en todo caso, entendamos que un acuerdo político, público, transparente, no es un cheque en blanco, ni siquiera con un codiario nuestro, Así es. pero con Noboa, que es la antítesis ideológica nuestra. Y no nos sorprende a nadie el fracaso, ¿no? Pero había que arrimar el hombro por el país. Y fue un acuerdo público, claro, para cosas puntuales. Primero, estructurar la Asamblea y luego aprobar leyes que necesita el gobierno para, supuestamente, de acuerdo con él, salir de la crisis, siempre y cuando no pasen líneas rojas. Por ejemplo, la ley económica urgente incluía a todos los grupos, incluso el grupo Noboa, pero no es una redundancia, que es el mayor deudor del SRI. Impedimos eso y la aprobamos sin eso. La ley energética, también estamos cortando algunas cosas que pueden facilitar privatización, incremento de tarifas, contratos onerosos para el Estado, etc. Entonces, con ese condicionamiento estamos dispuestos a unir el hombro. El país está destrozado. Me pregunta a mí, la ley económica no sirve para nada, es una colcha de retazo. Eso no hubiera pasado ni el primer filtro de mi gobierno por la falta de calidad. La ley energética no va a resolver absolutamente nada. Es un problema de inversión, ahí están las cosas. Santo dijo que no quiso invertir en el parque termoeléctrico porque no está de acuerdo que el sector público tenga parque termoeléctrico. Y dejó que se despedace y hoy tenemos los apagones. La cuestión es inversión, no es cuestión de leyes. Pero si quieren leyes, se las damos. Claro. Que no hagan daño al pueblo ecuatoriano para que no tengan pretexto. Entonces, en ese sentido va nuestra cooperación. En todo caso, deben tener claro una cosa. La gente no relaciona causa con efecto. Cambiaron la ley. A nosotros nos han robado alianza al país. Hicieron una consulta para impedirme retroactivamente ser candidato, como impidieron la reelección presidencial, pero como podía presentarme 2 veces, porque la ley es rigen para el futuro, la pregunta 2 de la consulta del 2018 corría del 2008, 10 años antes, eso nunca se ha visto. Me condenaron por influjo psíquico y me quitaron derechos políticos el 2021 antes de inscribirme como candidato. Y así vaya sumando, y entre otras cosas, cambiaron el método de asignación de escaños para la Asamblea. Del método de Hond, que hay en toda América Latina, al método de Western, para ponérselo fácil. El método de Hond, si tiene 2 curules, para ganar las 2, requiere sacar el doble del que le sigue. Con el método Western requiere el triple. Entonces, se atomiza la Asamblea y nadie puede tener mayoría. Primero pierde gobernabilidad y calidad la Asamblea, no les importó. Pero lo otro, ¿cuál es la consecuencia? Si nadie tiene mayoría, hay que llegar a acuerdos. Pero entonces los pactos y también no les gusta eso. Pónganse de acuerdo, pues exijan que volvamos al método de Hond y le ganamos las elecciones y tenemos mayoría por nosotros solos. Así es. Presidente, yo sé que esto de acá tal vez se lo han preguntado en otros lados, pero me gustaría, tomando en consideración lo que hoy se vive en el país, lo que se vive con el tema de los secuestros, los asesinatos, la inseguridad, se me estaba escapando un tema. Noboa, cuando dio el discurso, que además fue de los más cortos, 7 minutos, no sé si eso está bien o mal, bueno, criticable o no, 7 minutos me pareció medio raro. Dijo que para combatir la delincuencia lo más importante es generar empleo. La reactivación económica, y yo estuve de acuerdo, y lo aplaudimos, y qué chévere, qué bien, pero usted desde su experiencia, presidente, ¿ha reactivado la economía el presidente en esto? ¿Puede hacerlo en tan poco tiempo? ¿Ha dado los primeros pasos o no ve o no avisora una reactivación económica? Primero una aclaración. No es correcto lo que está diciendo usted ni lo que dijo Noboa. Hay 2 clases por lo menos de crimen. Crimen común, que tiene que ver con la economía. Si usted genera empleo, da servicios de salud, educación, disminuye esa delincuencia común. El arranchador, el asaltador, incluso el padre de familia que por no darle comer a los hijos roba una casa, etc. Eso disminuye la delincuencia común. La delincuencia organizada no está relacionada con las condiciones económicas. La delincuencia organizada en países pobres, en países de renta media como el nuestro, en países ricos como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, etc. Eso tiene otra lógica, la codicia, la ambición, la maldad humana y otras estrategias para combatir. No es reactivación económica, no es darle más pistolas a la policía, más chalecos, sino inteligencia, y han destrozado los servicios de inteligencia, tecnología. ¿Cómo pueden tener hasta tanques de guerra por los grupos
estoy exagerando para ilustrar, pero ¿cómo pueden tener hasta armamento pesado las mafias? ¿Cómo puede pasar eso? No hay cómo detectarlo. ¿Cómo se puede exportar las drogas en containers? No hay escáner. Se necesita tecnología y se necesita coordinación internacional. Por ejemplo, la droga viene, que tiene que ver mucho con el crimen organizado, pues esas pandillas se financian con la droga, viene de Colombia. Se ha desplazado la producción de la costa colombiana al Putumayo. Más difícil de sacar la droga, todo el mundo sabe por dónde pasa y no se hace nada pues para contenerlo. Antes había las comisiones binacionales de frontera, Comifron, que las coordinaba el Ministerio de Seguridad. Todo lo destruyó Moreno con el aplauso de la prensa. Hoy lloramos lágrimas de sangre. Sobre reactivación económica, nadie le pide a Noboa que en 5 o 6 semanas acabe con la violencia. Pero tampoco que nos vea la cara idiota y diga, con el caso Metástasis, que su plan Fénix es un éxito, que es una gran mentira. Es tan estúpido como exigirle que solucione todo en 6 semanas. Nadie le puede decir que en 6 semanas solucione la tragedia ocasionada por Lazo en cuestiones económicas, los atrasos, las deudas, etc. Pero que aunque se hagan algo, y yo no veo absolutamente nada. No veo absolutamente nada en cuanto a reactivación económica, y ese es uno de los motivos por los que le decía, no recuerdo si esta entrevista está detenido la anterior, y le decía un 2024 muy fabuloso, pero y que hay que mantener el optimismo, pero yo creo que va a ser un año tremendamente duro.